Bueno, voy entonces con la palabra. La palabra de Dios es muy linda, es el mensaje que Dios dejó para nosotros. Y por lo tanto es un compromiso muy grande cuando uno se para acá al frente de ver qué es lo que vamos a dar y que no vaya a estar de pronto sujeta a nuestros conceptos o a nuestros argumentos, a nuestros pensamientos, sino que sea literalmente lo que Dios nos manda a que sabemos, ¿ok? Bueno, entonces vamos a orar, vamos a decirle al Señor que tome este momento. Yo ya sé que el pastor oró, pero es bueno encomendar este espacio. Señor de los cielos, te damos muchas gracias, te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, te damos la gloria y la honra, Señor, y rogamos, oh Dios, que estés con nosotros, que guíes, que tu presencia fluya en nosotros, que podamos manifestarlo y gozándonos siempre, Señor. Gracias, gracias porque siempre estás allí y porque podemos contar, Señor, y porque tú nos amas a pesar de lo que somos, a pesar de lo que hacemos, oh Dios, tu amor siempre está con nosotros, Señor. Gracias, Señor. Permite que este espacio sea de bendición. Abre nuestros ojos, nuestros oídos espirituales, nuestro entendimiento y que podamos recibir lo que tú tienes para nosotros hoy, Señor. Permite que no haya distractores, permite que podamos concentrarnos plenamente y que podamos, oh Dios, gozarnos en tu presencia y en tu palabra hoy, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bueno. No sabía cómo titular la enseñanza cuando supe que tenía que prepararme. Bueno, empezamos. ¿Qué quieres, Señor? ¿O qué necesitamos concretar de tu palabra, de tu mensaje? Y bueno, después de todo titulé, ¿cómo vamos con nuestra fe? ¿Cuál va a ser el propósito que sentí? Era sensibilizar y evaluar bien el fundamento y la solidez de nuestra fe. Es lo que sentía, la carga, y es una carga que siempre está en mí, como maestra, como hija, como creyente, siempre está en mí. Entonces, quise puntualizar esto, Dios dirija y ojalá también esté acorde. ¿Por qué como carga? Bueno, ustedes ya saben, me conocen los que son, yo nací en un hogar cristiano, o sea, yo tuve la fortaleza de nacer en un hogar y en ambiente propicio para que mi fe creciera, y eso ayudó bastante. Tuve unos papás que aunque no tuvieron mucha educación, solo una primaria, pero supieron darme ese amor y supieron impartirme de su fe. Una fe muy sencilla, pero una fe muy cálida y una fe gran parte coherente con lo que ellos eran. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios por este contexto que me permitió vivir y en el que me permitió nacer. Infortunadamente no todos tienen ese contexto. Y bueno, después Dios mejora la situación, pero fue algo que yo le estoy dando muchas gracias a Dios. Siempre quise, no sé, dentro de todo el contexto, nunca en niña pensé que yo iba a ser cristiana, aunque sí me gustaba. Yo de niña enseñaba, mis juegos a veces eran enseñar, entonces yo venía del colegio, de la escuela, y yo armaba asienticos de ladrillo, y yo ponía mi tablero, y yo ya me estaba proyectando, pero pues yo nunca pensé que fuera a ser maestra, pero desde niña ya me gustaba y siempre pasé el bachillerato y decía, bueno, ¿qué va a pasar conmigo? ¿No? Lo que es la vocación profesional, y Dios me fue dirigiendo y quise hacer muchas cosas. En la medida que me gustaba la clase en bachillerato, eso es lo que yo iba a hacer. Me gustaba la clase de química, entonces yo iba a hacer química. Me gustaba la clase de matemática, yo iba a hacer matemática. Pero bueno, Dios fue dirigiendo, y cuando yo nací, en otro contexto muy bonito que me ayudó es que en la época de mi infancia, nuestra iglesia Alianza estaba sostenida por la misión americana,
Entonces habían misioneros, y los misioneros eran los que aportaban y los que financiaban casi todo el ministerio, y ellos también me enseñaron a amar lo que fue la educación, una educación muy sólida, una educación permanente, una educación muy, muy bien sustentada. Entonces, a mí me gustaba la música, no sé por qué, y entonces una vez una misionera vio que me gustaba y me dijo, ¿quieres aprender piano? Y entonces me dio clases de piano. No fui pianista, no sé por qué, pero supuestamente hubiese sido más disciplinada, había terminado en música. Y ese fue el inicio, lo que me llevó a irme metiendo en las cosas del Señor. Por la música, entonces, terminé mis estudios, me presenté a la Universidad del Valle, pues no quedé como música, porque literalmente yo no soy música, pero bueno, hice el intento. Como no pude, me tocó buscar otras opciones. Entonces, en el seminario de la Alianza Nocturno, la pastora sí, enseñaba música en la noche, entonces dije, pues voy a estudiar en el seminario música. Y por ahí me fui metiendo. Cuando ya después me di cuenta, no, pero yo quiero algo más avanzado, entonces me di cuenta que en el seminario bautista los misioneros enseñaban música y me fui para allá. Y ese fue el contacto que tuve para incursionarme en el tema de la educación. Estando en el tiempo allá, obviamente confirmé que lo mío no era la música, pero encontré una persona que se llamaba, una profesora, Joyce de Wyatt. Esta mujer detonó en mí el amor por la educación, y de ahí en adelante todo fue educación. Y yo le doy gracias a Dios porque todo eso que pasa en nuestras vidas, cuando estamos en las manos de Dios, todo nos lleva para allá en ese propósito. Entonces allí fue incursionando mi vida como docente, y esto fue lo que pasó. Toda esta carrera y todo, ¿por qué les cuento? Porque eso es lo que en mí ha ido floreciendo, y el celo por la palabra. Todo el tiempo me moví en un marco de la palabra, de la enseñanza. Todo eso fue generando fundamentos claves. Hoy en día buscamos y miramos, de pronto no tenemos la misma solidez de pronto del sustento, ya las iglesias tienen que estar solitas, ya tienen que rebuscar sus propios recursos, entonces nos ha tocado una época más difícil. Entonces a veces yo comparo, ¿no? Pero ¿por qué antes era así? ¿Pero por qué ahora no es así? Y entonces siempre viene como la situación, pero hay un tema, y el tema es de la fe. Aunque estuve en una iglesia, San Bosco, casi por más de 30 años, tuve también la oportunidad de ir a otras iglesias. En Bogotá estuve en 2 iglesias. Cuando volví acá también, y conozco también de otras iglesias. Me voy dando cuenta que el tema de la fe es un tema que nos llama la atención. La fe es el medio por el cual Dios trae la salvación, ¿cierto? Es la fe, por medio de la fe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es por obras. Entonces venimos mirando cómo está desarrollando y nos preocupamos, ¿qué está pasando? A veces no vemos mucho fruto en nuestras iglesias, a veces vemos poco fruto consolidado, a veces tampoco vemos crecimiento en los cristianos. Pasamos años y años y no vemos crecimiento, no avanzamos, y esto es preocupante. Hay liviandad, hay un alto porcentaje de ignorancia en la comprensión de las verdades bíblicas, hay deserción de nuevos. Entonces, esta situación no solamente pasa aquí, pasa en muchas iglesias, y es como una constante. ¿Y sabía usted? También fue preocupación de Jesús. Jesús también notó, y él decía, y decía, ¿será que cuando vuelva el Hijo del Hombre hallará fe en la tierra? Entonces mire que también sucedía en la época de Jesús. Entonces es una constante, y esta preocupación siempre está. ¿Qué está pasando con la fe? ¿Qué está sucediendo con mi fe? Entonces todo esto me llamaba, y mire que se ha ido conservando ese celo y ese amor por la palabra. Bien, entonces la escasez de la fe es una realidad.
Y por eso Jesús también lo dijo. Entonces, si en Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino de Dios, entonces, ¿cómo tenemos la fe? ¿Cómo se obtiene la fe? En Romanos 10:17 dice, ¿qué dice? Romanos 10:17, la fe es por el oír. Romanos 10:17, la fe es por el oír. ¿Y el oír por qué es? Por la palabra. Ahí está la clave. La fe es por el oír, ahí está la situación, ahí está. Por eso Jesús también se preocupó. Cuando vuelva hallaré fe en la tierra. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Por qué la fe no se propaga más? ¿Por qué la fe no crece más en otros contextos? ¿Por qué no hay más gente con fe? Y esa es una preocupación. Entonces, aquí está la preocupación, la fe, el mensaje del evangelio. ¿Qué es lo que oímos? El mensaje del evangelio. La fe viene por ese oír, y el oír la palabra del mensaje del evangelio. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Hay un riesgo, hay un inminente, permanentemente nuestra fe está en riesgo. La fe de la humanidad está en riesgo. Entonces, realmente nosotros hemos mirado esto, nos hemos percatado de esto, le hemos dado la trascendencia a nuestra fe. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Está fundamentada? ¿En qué está fundamentada? ¿Está creciendo? La fe es de continuo crecimiento. ¿Recuerdan cuando Pedro le decía, Señor, perdona mi incredulidad y auméntame la fe? ¿Cómo es su fe desde el primer día que usted conoció a Dios? ¿Cómo es su fe desde ese primer momento en que usted recibió el mensaje de la salvación? Entonces, es importante. Entonces, todo esto a mí siempre me inquieta. ¿Qué es lo que yo creo? ¿Cómo lo creo? ¿En qué está sustentado? ¿Es acorde con mi vida o no es acorde con mi vida? Una cosa es lo que yo creo y otra cosa es lo que yo hago. Entonces, esto es importante. Con todo esto, cuando mirábamos, y la EFI, nuestra escuela de formación integral a nivel de la alianza, el programa como tal, es un factor importante, es un baluarte, es una necesidad siempre nosotros formarnos, fortalecer nuestra fe, porque es una semilla, ¿sí? Es una semilla que tiene que ir creciendo. Bueno, entonces con todo esto, esta preocupación me hizo recordar, vamos a graduar, vamos a celebrar a personas que han dedicado tiempo y que han demostrado preocupación por su formación. Esa es la motivación y esa es la celebración. Y ellos, así como ellos, muchos de nosotros también lo hemos hecho, lo seguimos haciendo y hay que seguir haciéndolo, formándolo. Entonces, por eso, cuando supe que debía prepararme para compartir este mensaje, me vino a la mente esta situación y quise retomar unas valiosas enseñanzas que aprendí, que siempre están en mi mente, sobre un ministerio que se llama Fundamentos Firmes, que lo dio el autor Trevor McCloughan y Nancy Emerson desde 2017, y está retomando esa situación. Y él también mostraba esa inquietud y dejó buenas enseñanzas que quiero compartir con ustedes hoy. Bueno, en primer lugar, entender que la trascendencia del mensaje del evangelio, que es lo que la gente debe escuchar para activar su fe, y es todo un proceso que abarca todo lo que conocemos. La trascendencia de la fe es todo un proceso. Jesús mismo lo vio. Entonces, todo este proceso que nosotros vemos como el mensaje de la salvación, consolidado en los programas, en los procesos que usted quiera llamar, evangelismo, discipulado, consolidación, todo este proceso es lo que nos ayudan a ir formando y creciendo nuestra fe. Entonces, estos procesos Dios también y Jesús mismo también lo tuvo en cuenta. El proceso de consolidar esa fe.
¿Cómo lo tuvo en cuenta Jesús? Jesús lo presentó como ese proceso de lo que se conocía en ese contexto de la agricultura. Jesús relaciona, ¿por qué la agricultura? Vamos a leer en Mateo, puede ser, la parábola del sembrador. Y es importante cómo la parábola del sembrador está en Marcos 4:1 y está en Lucas. Pongamos el de Lucas 8 del 4 al 15. Esta parábola del sembrador nos enseña y nos da las instrucciones, y Jesús mismo mostró todo este proceso de la fe. Si Jesús mismo entendía este proceso de la salvación, si Jesús mismo también le preocupaba la fe, Él es el autor y consumador de la fe, también dejó instrucciones precisas, ¿sí? Entonces, en la parábola del sembrador vamos a ver, ¿podemos leerla? Lucas 8, del 4 al 15. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y Jesús les preguntó, bueno, hasta allí vamos a dejarlo, después seguimos leyendo, pero en esta parábola Dios muestra unas claves enseñanzas de este proceso. Uno era que había un objetivo principal para el sembrador, era sembrar la buena semilla, era el propósito de todo esto. Segundo, detalla los tipos de terreno, las clases de hierba, que son factores que impiden el crecimiento. También habla de un suelo que es inútil, que solo produce malezas y espinas, como hay otro que es provechoso, en el que se prepara bien y que tiene un cuidado constante. Describe las barreras y obstáculos que impiden el crecimiento, como son las hierbas, los terrenos rocosos, los terrenos duros y todo lo que está sucio. Entonces, en esta parábola Jesús muestra cómo es el proceso de la fe. No lo he entendido así mucho tiempo, pero la luz de la palabra y a través de las enseñanzas que le comparto pude ampliar esto. Entonces uno dice, bueno, pese a todo lo que uno hace y lo que siembra y le hacemos, ¿qué será que pasa que uno no ve mucho fruto? ¿Qué será que pasa que a veces el fruto no germina, no produce, no avanza? Entonces, ay, venga, yo quiero saber lo del tiempo porque a veces me emociono. ¿Cómo vamos? ¿Cuánto tiempo tengo? 10:15. ¿Vamos hasta qué horas? 10:30. No creo. ¿Hasta las 3? Bueno, entonces, listo. Entonces aquí, en estas instrucciones quiero decirles, cuando el sembrador, que este es el detalle que más me impacta a mí, él sale a sembrar y echa la semilla, ¿sí? Dice que hay varios terrenos. Seguramente el sembrador, cuando se propuso ir a sembrar, ya había un terreno abonado, porque ustedes saben que la ley de la agricultura es prepararse. Entonces, prepara todo, no sé, muchos aquí conocen o han experimentado el proceso de la siembra, del arado del terreno. Entonces, cualquier terreno no sirve, hay que preparar el terreno. Entonces, seguramente el terreno en el que el sembrador iba a depositar la semilla estaba preparado. Y la semilla que regó en ese terreno
es la semilla que produjo fruto, porque estaba preparado. Pero también habla de que en el momento otras semillas cayeron. Suele suceder. Cuando el sembrador sale a sembrar y siembra, va a haber semilla que va a caer en otro lado, ¿cierto? Él no va a decir solamente en este y aquí en este cuadrito, no. Él riega la semilla. Y la riega específicamente en el terreno preparado, pero otra semilla va a caer en otros terrenos. De eso es lo que yo no había entendido, pero gracias a Dios lo entendí bien. Entonces, la semilla crece bien y da fruto solamente en la tierra preparada. Eso es lo que nos estaba enseñando y las instrucciones, ¿no? Ok, entonces ninguna persona, entonces aquí es donde viene. ¿Y cuál es ese terreno? ¿Qué es lo que se compara el terreno con nuestra fe? El terreno viene a ser referencia de ¿qué? De los corazones. Es de los corazones. Entonces, el terreno donde se siembra la semilla de la fe es en nuestros corazones. Entonces, cuando el sembrador prepara, tiene preparado, es cuando ese terreno está preparado, la semilla precisa va a llegar allí. Pero otras semillas no van a llegar a corazones preparados, van a llegar a otros tipos de terrenos. ¿Por qué? Porque ninguna persona busca a Dios ni puede venir a Cristo por fe a menos que Dios la busque primero por su Espíritu Santo a través de su palabra. Entonces, ¿quién prepara los corazones? Dios. ¿Quién prepara el terreno del corazón del hombre? Dios. Y en ese corazón preparado por el Espíritu Santo, cuando llegue la semilla, va a florecer, va a dar fruto. Y créanme que esto a mí me llamó la atención. No todos los corazones están preparados al momento de sembrar nuestra semilla. Entonces, nuestra dependencia es directamente con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque dice, pues Juan 6, 44, 45, que dice, ninguna persona puede venir a mí si mi Padre, el que me envió, no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, ¿quién es el que prepara ese terreno? El Espíritu. ¿Quién lo trae? Dice el 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Dios prepara los corazones, y el corazón del hombre todo no está preparado. No hay quien entienda, dice Romanos, no hay quien busque a Dios, Romanos 3:11. No hay. No ha conocido el camino, no hay temor de Dios. Entonces uno dice, pero ¿por qué, Dios mío? Pero se le prediqué a este, si le dije a este, pero no hago sino salir y regar volantes y me voy a hacer tantas cosas. Y a veces uno se desespera porque uno quiere hacer muchas cosas. Y hay gente más apasionada que otros y quiere pues ya, rápido. Sí, bueno, quiero que salga a predicar y que vengan 20 miles, 10 miles. Dios es el que prepara los corazones. Amén. Es Él. Bien. Bueno, entonces, todo el tiempo estamos mirando. Entonces, cuando el Espíritu Santo no prepara los corazones, no convence, porque Él es el que convence, ¿no? Convence de justicia, de juicio y de pecado. Entonces, ese corazón no va a estar preparado para recibir. Entonces, cuando el Espíritu Santo no es quien los convence, no es quien prepara el corazón, vamos a ver personas que se acercan al cristianismo por otras razones erróneas. Entonces vamos a ver gente que llegó, duró un cuanto tiempo, se fue, estaba esperando que le satisfacieran sus propias necesidades egoístas, no resultó, se fue, y por eso es que vemos gente circulando en las iglesias, dando vueltas,
porque esa semilla no ha germinado. Entonces, mucha gente no ha sido directamente preparada y la semilla no ha llegado a florecer en él. Entonces, Dios prepara los corazones de los pecadores para que puedan ver la necesidad. Si Dios no prepara para que ellos puedan ver su necesidad, ellos van a venir acá buscando que sus necesidades egoístas sean suplidas. Y cuando sus necesidades egoístas no se suplen, desertan. Porque ¿quién es el que produce en nosotros la convicción del pecado y de la justicia? El Espíritu Santo. Entonces, por eso es muy, muy, muy importante. Bien, entonces, en segundo lugar, hay que comprender que hay una amenaza. ¿Cuál es el riesgo entonces? ¿Qué es lo que está pasando cuando compartimos esa fe? Hay un peligro y es en la transmisión del mensaje de la salvación, que se evidencia en la ignorancia o en la escasez de la comprensión de las verdades fundamentales. Es cierto, si Dios es quien prepara los corazones para la recepción de las buenas nuevas, es difícil que el mensaje de salvación dé fruto en mentes donde están oscuras. Es muy difícil que brote un fruto donde no esté preparado por el Espíritu Santo. Y Dios obra dentro de la racionalidad. ¿En qué sentido? La palabra de la verdad se presenta al intelecto. Entonces, Dios prepara los corazones, pero también prepara el intelecto. Entonces, el evangelio no es para que venga a conocerlo de forma abstracta. Cuando Dios prepara, la persona comprende el mensaje, lo conoce porque Dios actúa en el intelecto y es abierto, no es algo místico. Dice en Mateo 13:19, ¿qué pasa? Vamos a leer qué pasa cuando la gente no comprende lo que está escuchando. Mateo 13:19. ¿Qué dice? Mire, esta es otra enseñanza de esta parábola. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y la arrebata. Y lo que fue sembrado en su corazón ¿qué pasa? Es arrebatado, es quitado, se va rápido. Entonces, si ven la importancia de preparar este corazón, la gente debe comprender el mensaje de la salvación. ¿Qué es lo que cree? ¿Por qué lo cree? ¿Por qué está aquí? Y eso es importante, esa palabra de Dios. Entonces, para ejercer una fe verdadera y salvadora, es prioritario que se comprenda primeramente lo que la palabra de Dios enseña acerca de la salvación. Y ya todos saben, ¿cuál es el fundamento de su fe? Y el fundamento de nuestra fe, ¿qué viene siendo? ¿Qué es lo que usted cree? ¿En quién cree? En Dios. ¿Y cuál es la naturaleza de Dios? Usted va a amar a Dios, va a acercarse a Dios en la medida que usted lo conozca y lo entienda y lo comprenda. Si usted no conoce a Dios, que es el autor de la salvación, ¿usted cómo lo va a amar? ¿Cómo se va a acercar a Él? Es por eso que necesitamos comprender el mensaje de la salvación. ¿Sí? Esto genera la confianza en el Señor Jesucristo. Esto es lo que va a brotar de nosotros, la fe, la comprensión. Por lo tanto, la fe no debe ser un sentimiento místico, ni una simple esperanza, ni mucho menos contrario a la razón. ¿Qué es lo que cree? No, pues no sé lo que me dicen. ¿Y por qué lo cree? Pues porque así lo creo. Así me dijeron que tenía que creerlo. No, usted debe comprender el mensaje de la salvación. Y cuando usted comprende el mensaje de la salvación, allí verdaderamente su fe va a renacer. Amén. Entonces, una persona ejerce su fe cuando aparta su mirada de todo esfuerzo personal, mira esa obra redentora del Salvador y depende solamente de Él y de la obra de su salvación. Esto es lo que tenemos que creer. Esto es.
Entonces, de esa manera se reconoce la verdadera necesidad espiritual y no se va a confiar en su propia justicia, porque ya usted entendió cuál es su necesidad y esa es la que va a suplir. Amén. Ya no va a venir con otras necesidades, ni egoístas. Ya su fe no va a flaquear cuando haya tormentas, cuando haya necesidades. No, su fe va a tener un fundamento sólido, sólido. Bien, bueno, en tercer lugar, ¿cuáles son entonces? Ya le dijimos, en la medida que usted conoce a Dios, conoce su naturaleza, su carácter, cómo es Dios, su justicia, su santidad, usted se va a conocer como hombre. Entonces va a entender que usted es pecador, va a entender que usted no puede hacer nada, está apartado de Dios y que usted necesita un Salvador. Ya ve cómo es importante ese fundamento, el hombre y por lo tanto el fundamento de Cristo. ¿Quién es Cristo? El autor, el consumador de la fe. ¿Sí? Entonces, todo este fundamento debe ser muy claro en usted. Conocer y entender a Dios producirá un verdadero conocimiento de sí mismo y va a ser direccionado en arrepentimiento y genuinamente a Dios. Y es ahí donde su fe salvadora inicia. Amén. Bueno, entonces mire todo esto que Dios nos enseña, su palabra, su ley. La ley como tal es otro medio para conocer a Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la ley me muestra, y paradójicamente la ley me lleva a la salvación también porque me muestra y me revela la perfección y la santidad de Dios, de tal manera que me va a llevar a juzgarme a mí mismo y me va a ayudar a entender mi situación. Bueno, ¿qué entonces nos compete como iglesia? ¿Qué es lo que está entonces? ¿Cómo podemos? ¿Qué es lo que tenemos entonces que valorar como iglesia, como el ambiente, como esa comunidad de fe que imparte la fe y también como cristianos? Entonces, aunque esta preparación es una obra directa de Dios mediante el Espíritu Santo, por el poder de su palabra, nosotros como iglesia tenemos una misión. Una, recordemos ese proceso de evangelización. ¿Sí? Ya sabemos quién es el que prepara el terreno, ya sabemos que debemos sembrar la semilla en ese lugar, pero también sabemos de que va a venir otra gente u otros frutos que no fueron con ese terreno preparado y vamos a entender por qué están sucediendo esos movimientos, ¿no? Entonces debemos prepararnos y orar para que Romanos 1:16, por favor, Juan, y orar para que el Espíritu Santo nos guíe y prepare nuestros corazones y los de aquellos que vamos a compartir. Que prepare nuestro corazón. Si nuestro corazón es el terreno donde el Espíritu Santo de Dios, ¿sí?, se manifiesta, la fe crece, florece, ¿cómo está nuestro terreno? ¿Sí? Si fue una plantica que se quedó ahí por sécula seculorum y tenía que ser un arbusto, un árbol, ¿cómo está? ¿Está fluyendo? ¿No está fluyendo? ¿Está creciendo? ¿Hay que hacerle mantenimiento? ¿Qué hay que hacerle? Abonarle. Segundo, los sembradores que rieguen la buena semilla, ¿cuál es la buena semilla? La palabra de Dios, ¿sí? Entonces, disponernos a recibir, a prepararnos para enseñar la palabra de Dios en dependencia del Espíritu Santo. Ni la sabiduría, ni el ingenio humano, ni ningún método evangelístico va a acelerar el proceso del Espíritu Santo para la conversión de un alma. Nosotros no determinamos ni aceleramos nuevos nacimientos. Debemos sí enseñar fielmente todo lo que se nos ha confiado, que es el mensaje de la salvación. Aquí está, no lo usé mucho porque yo lo apunté en mis apuntes, pero el mensaje de la salvación, este mensaje fiel, que aquí está el fundamento de nuestra fe. Entonces, la mayor necesidad del hombre es oír, porque por gracia sois salvos. La fe viene por el oír, comprender y responder a esta verdad. Y es por su palabra, mire, es su palabra, recuerden, no es el maestro, el profe,
no es el método, es la palabra de Dios. Recuerden que la palabra de Dios usada por Él para ordenar el caos del mundo, la sola palabra de Él, ¿sí? La palabra de Él también irrumpió la oscuridad del mundo, ¿sí? Descubre, aquí en esta palabra se descubre la maldad del corazón del ser humano. La palabra de Dios trae vida a los espíritus o al corazón muerto. Esta palabra libera a los cautivos de Satanás y da vista a los ciegos. Entonces tenemos el mejor elemento, tenemos la mejor palabra, la más fiel, y esa entonces es. Pero enseñar esta palabra toma tiempo, no es flash, no son píldoras ni snacks espirituales, toma tiempo, dedicación, años. Todo el tiempo de mi vida he estado estudiando y me falta mucho. Nos falta, no tenemos, es infinita, ¿sí? No acabamos de aprender. Les toma tiempo, el tiempo que ustedes han dedicado, más tiempo, seguimos trabajando, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces hay que dejar inmediatez. Nosotros ahora, y creo que esto es una de las causas del por qué mucha gente no se apunta a los estudios. Es que ese estudio es más largo, es que eso dura meses, no, ya quiero ser pastor rápido, en 6 meses, intensivo, ¿no? Como el bachillerato ahora, ¿no? Tuvieron que ponerlo intensivo porque la gente no quería estudiar. Entonces, todo es así. No. Dios se toma su tiempo. Entonces, está incursionando esa inmediatez en nuestra evangelización, en nuestro crecimiento y en cada una de las áreas de la vida. Entonces, debemos estar dispuestos a dejarnos enseñar por el Espíritu Santo mediante su palabra y aprovechar todo lo que esté a nuestro alcance para que nuestra fe abunde. Entonces, aunque debemos estar dispuestos a aprender de maneras más eficientes y eficaces de hacer el trabajo, no olvidemos que el poder de Dios se manifiesta y su obra se lleva a cabo por la declaración de la verdad, ¿ok? Es de Dios en su poder, entonces se requiere tiempo suficiente. Bueno, entonces el poder de Dios, estoy corriendo porque ya se pasó. Bueno, entonces esto es tiempo, profundidad, la Biblia, ¿ok? Hay mucha ignorancia sobre el conocimiento bíblico y la poca evidencia de un cambio real en las vidas es señal de que no se ha entendido el evangelio. Entonces la pregunta, ¿pero por qué tanta inmadurez? ¿Pero por qué yo no avanzo? ¿Por qué no se ve cambios en mi iglesia? ¿Por qué no se ve cambios en mí? Evaluemos la profundidad del fundamento. ¿Cuál es su profundidad? Entonces, esto es. Entonces, tenemos que profundizarlos en nuestros conceptos. Gran porcentaje de los asistentes a las congregaciones tienen un concepto muy humanista de Dios, muy humanista y no escritural. Por eso el poco respeto a Él y sus asuntos espirituales. Si usted no conoce a Dios de su salvación, usted se le acerca como quiera. Usted se le presenta como quiera. Entonces tiene que saber esto. Bueno, a veces la enseñanza, un verdadero avivamiento viene cuando realmente conocemos a Dios. Solo así se proporciona un genuino arrepentimiento, una fe sustentada, una adoración espontánea y una vida santa. Ese es el verdadero avivamiento. Lo demás son espumas que así como crecen, bajan. Pero el verdadero avivamiento para su vida, si es que usted lo ha estado pidiendo, viene cuando realmente conocemos a Dios. Ese es. Entonces Dios ha delegado la tarea a la iglesia de ser los sembradores, ¿sí?
Unos van a cosechar, unos van a regar, por lo general se ve que todos tenemos, pero realmente somos responsables, uno, de mantener viva nuestra fe y sustentada, fortalecida, y dos, de compartirla. Entonces somos responsables de echar estos cimientos, y en la medida que estos cimientos estén en nuestra iglesia, vamos a tener una iglesia sólida, ¿sí? Firme. Y usted no puede decir que Taller de Vida no se ha preocupado por esto. Taller de Vida se ha preocupado siempre. Sí, tenemos, gracias a Dios, nuestro pastor. Es un maestro de la palabra y procura siempre estar fundamentado. Esas fueron nuestras raíces, gracias a Dios. Y eso es lo que se comparte. La Iglesia Alianza Cristiana, usted miró en el tiempo del cumpleaños, es una iglesia sólida en la palabra. 100 años ya cumplió de llevar el mensaje de la salvación. Y una de las columna vertebral es la enseñanza de la palabra. Y es nuestra misión, y esa es nuestra responsabilidad. Entonces, sí hemos dado oportunidad, sí se ha abierto el espacio. El último estudio, precisamente, ¿por qué nos quedamos allí? ¿Cómo se llama? Conociendo y entendiendo a Dios. Por eso, porque nos dimos cuenta de que tenemos que solidificar nuestra fe. Y esto es lo que vamos hoy a certificar. Estas personas que fueron los vencedores, porque muchos se inscribieron, muchos empezaron el estudio, pero ellos lograron vencer, superar esto, ¿ok? Entonces, si los fundamentos puestos son inadecuados, deficientes, las bases no van a ser las adecuadas para enseñar el resto de las verdades. La teología, la doctrina, todas las demás verdades que tenemos. Entonces, de tal manera, la enseñanza de los principios divinos demostrados aquí en la palabra de Dios debe ligar esos corazones y la conciencia de sus oyentes a la completa palabra de Dios y su glorioso autor. Dios nos permita, Juan, termino con esto, Juan 17:3. Dios permita que nuestra fe esté tan sólida que nosotros podamos desde ya empezar a disfrutar de la vida eterna. ¿Y cuál es la vida eterna? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Que usted pueda decir, esto es lo que yo creo, esto es lo que yo sé, y ninguna otra oleada, tempestad, problema, a usted lo va a tumbar de su fe, como de pronto pasa con muchos, ¿sí? Vienen los problemas, vienen las situaciones, usted no. No, si su fe está bien fundamentada, créame que usted va a empezar a ver frutos en usted primeramente y después en todo lo que le rodee. Amén. Amén. Bueno, Dios les bendiga.